Bueno, hola a todos. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia, que va a ser ya la píldora número 26, que vamos a dedicarla al motor de continuo sin escobillas o motor BLDC en su versión con sondas de efecto Hall. Si os acordáis, habíamos dedicado dos sesiones de vídeo, dos píldoras anteriores, al motor síncrono de imanes permanentes. Si recordáis, en una de ellas habíamos introducido el campo giratorio y el funcionamiento básico como motor paso a paso. Luego, con el mismo motor y utilizando un encoder absoluto para conocer la posición del rotor, digamos, simulamos el funcionamiento del motor de continua sin escobillas, conociendo la posición del rotor. Y hoy, en la sesión de hoy, pues bueno, vamos a usar ya lo que es más habitual en las aplicaciones industriales, que es el motor de continua sin escobillas, pero utilizando sondas de efecto Hall, que es un poco el objetivo de esta sesión que vamos a grabar hoy. Bien, tanto en el mercado como en los simuladores disponemos de motores trifásicos que digamos que tienen ya incorporadas las sondas de efecto Hall. Vamos a empezar comentando un poquito lo que disponemos en el simulador y cómo trabajamos con él, que ya veréis que es bastante sencillo, para luego posteriormente digamos ver cómo es un motor real, cómo tenemos esa información en los datasheets y en los catálogos que nos proporcionan los fabricantes y cómo lo adaptamos para realizar la simulación. Bien, entonces empezando por el tema del PSIN, digamos, en el PSIN, en el simulador, digamos que tenemos colocadas sondas de efecto Hall que, como bien sabéis, las sondas nos indican, digamos, en qué posición se encuentra el rotor en cada momento, claro, con un error de 60 grados. Entonces aquí, bueno, aquí tenéis un poco marcado en el caso particular del PSIN, y tomando como referencia lo que habíamos utilizado en las píldoras anteriores, es decir, esta posición aquí en la parte superior 0 grados, digamos, la información que nos proporcionan las ondas Hall del PSIN, digamos entre 30 grados y 330, entre 330 y 270, entre 210 y 270, etcétera, etcétera. Como veis, nos informa en qué posición se encuentra el rotor, digamos, dentro de un sector de 60 grados. Fijaros en la codificación, que es un poco peculiar de las ondas, nos proporcionan 0, 1 y -1. Digamos, es un poco distinta que las ondas físicas, es una codificación propia, particular, que luego vamos a hablar de ella en concreto, ¿vale? Y aquí, sobre esta codificación de las ondas, os he marcado, digamos, aparte, digamos, a medida que vamos excitando las fases del motor, cómo vamos generando el vector rotatorio. El paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el paso 6, igual que vimos en el resto de las píldoras anteriormente. Aquí os hago un pequeño comentario. Os supuse aquí tener cuidado si os ponéis a hacerlo, que digamos que las tensiones de excitación para generar los vectores en este caso del estator son un poco distintos en el motor síncrono de imanes permanentes que en el motor BLDC que trae el PSIN. De hecho, están intercambiadas las masas por las alimentaciones, es decir, digamos que la secuencia de generación es un poco distinta. Aquí os la he puesto indicada y aquí, bueno, aquí también está referenciada por si lo usáis y lo hacéis, ¿vale? Esto lo podéis comprobar y podéis mirar un vistazo, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en la codificación de las ondas que trae el simulador, que habíamos comentado que eran un poco extrañas, que tienen un código genérico autointerpretable que se denomina, o a veces ponen código GAI. Este código genérico autointerpretable, el código GAI, es muy interesante, puesto que permite obtener directamente las órdenes para generar el vector giratorio en los devanados del estator. Digamos, y un poco aquí tenéis, digamos, que cuando el motor gira en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que se conoce en inglés como ACV, anti-clockwise en Reino Unido, o counter-clockwise en Estados Unidos, ¿no? Como queráis verlo, ¿no? Fijaros que la información de las ondas se convierte directamente en órdenes a las fases del motor. Es decir, si tenemos -1, ponemos a masa. Si ponemos a 0, dejamos no conectado. Y si ponemos a 1, PWM. Es decir, hay directamente te informa de cómo tienes que actuar sobre las fases del motor. Y si el giro es en sentido contrario, pues digamos, hay que intercambiar la alimentación con la masa. Es decir, el -1 se convierte en 1, es decir, sería PWM, y el 1 se convierte en masa, ¿vale? Aquí hay un pequeño truquito que es el que vamos a usar en la programación, que es multiplicar las ondas por -1 para
para interpretar las órdenes de la misma forma. Fijaros que esta forma de codificar tan peculiar es súper cómoda a la hora de realizar los programas, porque fijaros que aquí está ilustrado, cuando las ondas Hall se encuentren en este sector, por ejemplo, digamos que es un poco lo que nos indica que el rotor se encuentra aquí metido, y estemos girando en sentido contrario a las agujas del reloj, el campo que tenemos que generar en el estator es aquí, ¿vale? Cuando el rotor se mete aquí, pues iremos al paso 2, digamos que las propias órdenes, las propias ondas nos dicen la orden que tenemos que dar a las fases del estator, con lo cual es súper sencillo. Aquí en el cuadrito, tenéis un poco la información que dan las ondas y las órdenes. Daros cuenta que, fijaros, por ejemplo, 0 menos 1, 1 es exactamente la del paso 2, 1, 1, 1 es exactamente la del paso 3. Digamos, hay una relación directa entre ondas y órdenes. Y lo mismo en el giro contrario. En el giro contrario, fijaros que sería complementario. Ahora estaríamos 60 grados, pero estaríamos desde este lado. Y fijaros que las órdenes están intercambiadas. Las ondas nos dicen 1, 0, menos 1, que se convierten en... Este se convertiría en menos 1 masa, este queda como está no conectado, y aquí estaría la alimentación, ¿vale? Es decir, que directamente de la lectura de las ondas sacamos las órdenes que damos al motor. Es decir, que con el código GAI, que introduce el PSIN para codificar las ondas Hall, el control electrónico de un motor BLDC es facilísimo. Y para ilustrarlo, vamos a coger un ejemplo. Vamos a simular en el simulador, dejando aparte las ondas de efecto Hall, que las veremos a continuación, un motor real. En este caso vamos a coger aquí un motor de 48 voltios, digamos de 14.000 revoluciones y de 211 vatios. Bueno, aquí tenéis las características, un poco el detalle del motor. Veis que tenemos las tres fases. En este caso particular disponemos también del neutro, disponemos también del neutro. Bueno, aquí tenemos las ondas. Acordaros que las ondas, como habíamos comentado en la píldora anterior, tenemos también siempre la masa y la alimentación, necesitamos alimentarlas externamente, y acordaros que son salidas de colector abierto. Cuando hagamos el interface con el microcontrolador, tendremos que poner ahí las resistencias de pull-up, ¿no? Las resistencias de pull-up para la correcta interpretación de los niveles lógicos. Bueno, pero esto hablaremos a continuación. Obviamente con el datasheet tenemos toda la información, las características técnicas del motor, y aquí, he enfatizado en azul los elementos importantes, que son los que meteremos en el PSIN, que vamos a pasar a comentar para introducir en los parámetros del simulador. Entonces, entre la librería de componentes que disponemos en el simulador, tenemos un motor BLDC, digamos, que pone particularmente datasheet, que está especialmente pensado o que facilita el introducir los datos directamente del datasheet del fabricante. Os he enfatizado aquí algunos. Veis, por ejemplo, la resistencia fase 0.121 se coge directamente el datasheet. La inductancia fase a fase del motor 0.118 miliamperes, que se coge directamente el datasheet. La constante de velocidad, en este caso, fijaros que es un motor de 14.400 revoluciones, 48 voltios. Yo directamente he metido este valor, la división directa. Esto incluso posteriormente se podría ajustar. Fijaros aquí un poco la constante de par en Newton metro dividido por amperio, la constante de par. El número de polos es un motor de 8 polos, el momento de inercia del motor. Bueno, y aquí lo único que los parámetros que me quedarían por poner serían las revoluciones sin carga, que yo he puesto un poquito más. Si en condiciones nominales 14.400 y yo he puesto 17.000, y el consumo sin carga del motor, es decir, en vacío, digamos que esto habría que sacarlo realmente de un ensayo, pero bueno, fijaros que meter directamente de la información del datasheet al simulador, pues bueno, en este caso particular es bastante sencillo, ¿no? Enfatizo que en este caso concreto, este ejemplo que vamos a hacer es un motor de 8 polos. Acordaos que con la nomenclatura, en este caso tanto del fabricante como del simulador, 8 polos se refiere a 8 imanes, es decir, serían 4 pares de polos. Es decir, que cada giro mecánico que dé el rotor, tenemos 4 giros eléctricos. 4 giros eléctricos. Bien, pues nada, aquí tenemos el montaje que vamos a realizar. ¿Vale? Fijaros un poco los elementos. Tenemos aquí la batería de alimentación, 48 voltios, las ramas de transistores, rama 1, rama 2, rama 3, como hicimos habitualmente, el motor, en este caso el motor de continuas sin escobillas, con el eje acoplado con el encoder absoluto para ver en qué posición obtenemos
La única diferencia es que ahora no lo vamos a usar, ¿vale? Y vemos aquí tenemos las ondas de efecto Hall, la sonda A, la sonda B y la sonda C, que las llevamos al microcontrolador para realizar el control, el control que vamos a comentar ahora, ¿no? En el eje del motor hemos puesto la posibilidad de conectar el par nominal. Fijaros que el par nominal del motor es 0.14 Nm. Incluso hemos incorporado aquí una opción nueva que es introducir un freno, es decir, tener la capacidad de bloquear el eje del motor con un par de frenado de 10 Nm. Fijaros que es muy por encima del par nominal, que cuando le apliquemos ese par, digamos, básicamente podemos decir que bloqueamos el eje del motor, ¿no? Más cositas que veis por aquí, veis que realimentamos también la corriente que sacamos de la batería. Fijaros que lo hacemos ya expresamente en el sitio habitual, donde se suele hacer la medida de corriente. Tenemos la corriente real y la corriente filtrada. De alguna forma, fijaros que esta corriente por la tensión sería la potencia que extraemos de la batería y que entregamos a la carga mecánica, ¿no? ¿Vale? Bueno, estos son un poco los elementos. Vamos a hacer el PWM a 10 kHz. Hemos puesto un interruptor aquí para arrancar y para tener capacidad de arrancar y parar, que vamos a dejarlo siempre arrancado, ¿vale? Hemos puesto una entrada de regulación del duty de funcionamiento, del duty al que queremos alcanzar en régimen permanente, que en este caso lo he puesto siempre a 1, pero bueno, podríamos modificarlo para hacer regulación de velocidad. Incluso vamos a prever que el motor gire hacia un lado y gire hacia otro. Como la programación es bastante sencilla, digamos, el uso del motor de continua sin escobillas con sondas de efecto Hall en el simulador, digamos, es muy fácil de uso, y ya veréis que se usa exactamente igual que el motor de continua. Pues os hemos preparado aquí un programa un poquito más elaborado. Fijaros que hacemos un arranque suave en sentido contrario a las agujas del reloj y vamos a régimen permanente, ¿vale? Luego hacemos una parada suave, luego hacemos un arranque suave en el sentido contrario, volvemos al régimen permanente, luego podemos hacer una parada suave, incluso incorporamos, cuando bloqueemos el eje del motor, que la corriente se disparará, pues avisamos aquí, es decir, si la corriente llega a 15 amperios, pues entonces también paramos el sistema y volvemos al estado cero y volvemos a reiniciar todo el proceso después, esperando unos tiempos. Fijaros que hemos puesto unos tiempos de arranque de 1 segundo, el tiempo de parada medio segundo, y después de hacer un corto hemos puesto aquí una especificación de 0,2 segundos, parámetros que podríamos personalizar de acuerdo a las necesidades. Fijaros que, como os decía, estas ondas genéricas, la información de las ondas, el -1, 0, -1 en cada uno de los sectores, nos dicen directamente, en función del sentido de giro, cuál es el paso que tenemos que dar. Cuando estemos aquí, en esta sección de aquí, es decir, en -1,01, en -1,01, pues vamos al paso 1, o cuando estemos en este iremos al paso contrario. Fijaros que la lectura de las ondas, el código GAY que hemos introducido, pues digamos, nos lleva directamente a las órdenes que tenemos que dar al vector giratorio. En este caso he introducido una variable auxiliar para introducir un estado cero, que nos permite parar completamente el motor en caso de que fuera necesario. Bueno, y aquí veis un poco esto ya es lo que vimos otras veces, el proceso de generación del campo magnético giratorio en cada uno de los pasos, que simplemente es meter la tablita esta que tenemos, el paso 1, por ejemplo GND, es decir, GND sería el transistor 1 excitado en la fase 2 no conectada, el T2 high y el T2 low estarían abiertos y estaríamos haciendo el PWM en la fase 3. Bueno, y así iríamos copiando, digamos, la información de la tabla para generar el campo magnético rotatorio en esa máquina de estados, estado de generación, ¿no? Es decir, aquí vuelvo a enfatizar lo que dije antes, tener cuidado que esta tablita es distinta, en el caso del simulador, para el motor síncrono de imanes permanentes o el VLDC que trae. De hecho, os comento que podéis comprobarlo, que están intercambiados la alimentación y la masa. Las tablas son muy parecidas, pero digamos tienen ese pequeño detalle. Ahí la tenéis recogida de nuevo, ¿vale? Y aquí veis un poco aquí, bueno, los resultados de la simulación, de simular distintos escenarios
que realmente esta simulación es muy sencilla y, como vuelvo a repetir, es igual trabajar con este motor, con las ondas de efecto Hall, tal y como están así definidas, es igual que trabajar con el motor de continua. De hecho, de alguna forma viene ahí el nombre, ¿no? Fijaros, aquí tenemos el arranque suave. Fijaros que aquí vamos en sentido de las agujas de reloj, que con el convenio que tenemos es negativo, aquí arranque suave hasta llegar a las 1367 revoluciones. Veis aquí un poco la corriente del motor, ahí hemos conseguido suavizar la corriente. Luego hacemos una parada suave, del motor, pasamos a corriente cero, a revoluciones cero. Luego hacemos un arranque suave en sentido contrario, aquí veis la zona esta de arranque suave. Aquí están indicados los estados de acuerdo a la codificación del programa que hicimos. El régimen permanente a 1367 girando en sentido contrario, y aquí es donde introducimos el freno, que hay una sobrecorriente, el sistema lo detecta, actuando y deteniendo el sistema ahí rápidamente. En este caso la energía que está almacenada en los elementos que almacenan energía, digamos el momento de inercia, los elementos mecánicos y los inductores, pues habrá un picazo de corriente pequeñito que vuelve a la batería, que, como veis, bueno, se ve un poquito aquí, es un poquito inapreciable en la escala esta que tenemos. Bueno, veis aquí un pequeño detalle de un giro mecánico, en este caso en el sentido de las agujas del reloj, es decir, paso 6, paso 5, paso 4, paso 3, paso 2, paso 1, que sería el sentido, ¿vale? Veis que como tiene 8 imanes, 4 pares de polos, cada giro mecánico tiene 4 giros eléctricos, ¿vale? Y el resumen podemos decir que usando esta forma de llamar de denominar las ondas del PESIN, el código GAI, ¿no? Código genérico autointerpretable, es muy cómoda, muy fácil de utilizar, ¿vale? Pero, claro, nos queda una pregunta. Las ondas reales no dan 1, 0 y menos 1, sino tienen una codificación distinta, ¿no? Entonces, cuando hagamos el programa en un microcontrolador y usemos un motor real, digamos, ¿cómo hacemos la conversión? Porque, digamos, en el simulador ya vemos que es muy sencillo, es muy simple, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí he enfatizado, muy importante, tenemos que saber interpretar la información suministrada por el fabricante en el datasheet. Entonces aquí, en el caso del motor que estamos utilizando como ejemplo, ¿vale? Siempre nos encontramos, de hecho lo he copiado aquí del datasheet, lo tenéis en la parte derecha, nos encontramos con la información que nos suministran las ondas de efecto Hall, y también la excitación que tenemos que aplicar al motor en cada momento. Fijaros que el fabricante, en este caso, nos indica, digamos, en función del ángulo eléctrico en que se encuentre el rotor, digamos, lo que nos indican las ondas. Normalmente el 0 no coincidirá con el 0 que hayamos puesto nosotros. Por ejemplo, este fabricante el 0 lo considera aquí en el sitio habitual, pero fijaros que cuando la sonda Hall esté, fijaros, entre 0 y 60 grados, pues las ondas dan 1, 1, 0, que es el código. Es decir, en esto sabremos que el rotor está cuando tengamos esta información en las ondas, sabemos que el rotor andará por aquí. Es un poco la información que tenemos, ¿vale? Y en rotación clockwise, es decir, girando en este sentido, tenemos que excitar la fase 1 conectada, la fase esta a masa y la fase W haciendo PWM. Digamos que generamos el vector aquí, ¿vale? ¿Os dais cuenta, no? Generamos el vector así, ¿vale? Entonces así sabemos dónde están las ondas y lo que tenemos que generar para que el vector gire en ese sentido. Fijaros, aquí os he completado, bueno, habría que ir paso a paso, aquí os he puesto el detalle completo. Cuando vamos al siguiente paso, 0, 1, 0, que sería este aquí, 0, 1, 0, pues el vector que generaremos será este, ¿no? Que sería PWM, masa no conectado, ¿no? Y así sucesivamente podemos sacarlos todos, ¿vale? Y entonces tenemos la información para hacer este giro en sentido contrario. Acordaros, las ondas Hall nos indican dónde se encuentra el rotor en cada momento, y estos son los vectores que podemos ir generando en función de la excitación que pongamos. Si queremos hacer una conversión a las ondas GAI que hace el PESIN, bueno, tomando la referencia aquí en lugar de aquí, pues nada, codificamos sería el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6, y esto sería la información de las ondas, que habría que hacer una conversión de esto a la información que nos proporciona el PESIN. Podríamos hacer para aprovechar los programas directamente. Entonces, como veis, el trabajo con los motores de continua con sondas de efecto Hall realmente es muy sencillo, muy sencillo, tanto a nivel
del simulador con esa codificación genérica muy cómoda que introducen, como a nivel de fabricante, con el detalle, bueno, hay que pararse un ratito a interpretar un poco lo que nos da el fabricante y ver qué es lo que nos está diciendo y saber de lo que estamos hablando, ¿vale? Y con esto yo creo que podemos dar por finalizado digamos la parte de los motores síncronos de imanes permanentes. Fijaros que hemos visto en sucesivas píldoras 24, 25 y 26 los conceptos, vamos a decir, básicos, ¿no? Cómo generamos el campo rotatorio y cómo funcionamos como motor paso a paso, el control en continua con excitación trapezoidal, que es lo que estamos viendo, usando el encoder absoluto, las ondas de efecto Hall. Hay que decir que esto último que hemos visto es lo más habitual. De hecho, hay montones de aplicaciones en la industria en que el motor de continua sin escobillas se utiliza con las ondas de efecto Hall, ¿vale? Fijaros que estamos generando el campo rotatorio de una forma, vamos a decir, imperfecta, a pasitos de 60 grados, ¿vale? Entonces, si queríamos hacer un control más preciso o más adecuado, pues ya tendríamos que trabajar con el inversor como un inversor trifásico, con excitación sinusoidal, que le dedicaremos una sesión para hablar un poquito de él y qué es lo que pasa aquí, y podríamos ya manejar el control de forma más sencilla. Más precisa. La forma más sencilla, sin duda, es como hemos visto, ¿no? Digamos, el control de estos motores, así como hemos visto, realmente es muy sencillo y realmente hay que decir que es muy popular. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta sesión 26 y nada, nos vemos en la siguiente.